El domingo pasado yo hablé sobre Balaam, sobre su astuta manera de obrar. No recibió el dinero que esperaba recibir de Balac, pero les dije que hay demasiadas pruebas que él logró su cometido y es muy probable que haya recibido recompensa por eso. Y les dije que él orientó a Balac y le dijo que era muy fácil lograr lo que él quería, corromper, echar por la borda a Israel, haciendo que se casen los varones hebreos con las mujeres amonitas, que eran paganas. Y yo siempre le repetí, ya más adelante en el Nuevo Testamento les voy a dar, y no di nada de eso del Nuevo Testamento. ¿Cuántos se dieron cuenta? Nadie. Qué buenos que son ustedes. O no escuchan muy atentamente o perdonan. Y una vez perdonado, no hace falta mencionar, ¿verdad? El único texto que va en esa dirección, también estaba en el Antiguo Testamento y yo sí lo toqué, es en Nehemías 13. En el libro de Nehemías 13, versículos 1, 2 y 23 al 27 dice: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Versículo 26. Rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y el 27 dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Dejamos aquí. Pero aquí no termina el asunto. Yo les hablé del Nuevo Testamento. Es allí donde claramente se dice lo que realmente Balaam hizo. Y lo llaman en términos muy fuertes. Veamos, en 2 Pedro 2, versículos 15 y 16. 2 Pedro 2, 15 y 16. Veamos lo que dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ese era de lo que yo hablaba del Nuevo Testamento. Para quienes fácilmente se vuelven, o se envuelven, mejor dicho, en matrimonio mixto, porque ese era el tema, matrimonio mixto. Una persona de los ambos es cristiana y la otra no. En nuestro caso, muy bien puede ser católico romano versus cristiano evangélico.
Eso nunca funciona, a menos que el no cristiano reciba a Cristo por Salvador, lo que también ha ocurrido, pero es un riesgo meterse en ese tipo de juego muy peligroso. Balaam logró inventar su propia doctrina, la cual continúa hasta hoy. Ahora, ¿cuál era la doctrina de Balaam? Hay que leer en Apocalipsis 2, versículo 14. Allí está su doctrina. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este hombre Balaam hizo mucho más de lo que a veces pensamos. Ahora bien, cuando hablo de, por ejemplo, tu pecado te alcanzará, como titulamos el mensaje de hoy, lo que dije ahora es parte de lo que me faltó en el mensaje anterior, hablando sobre Balaam. Pero para hoy el título es: tu pecado te alcanzará. Y de veras así es. Más tarde o más temprano nos encontraremos con el pecado cometido. La depresión, el temor, la pérdida especialmente de algún ser muy amado, muere repentinamente. Ahora, es verdad que sufrir puede traer buenos dividendos para quienes sufren alguna adversidad. Puede ser algo bueno alguna vez. Un detalle importante que debemos tomar en cuenta es que Dios no permite pecar, diríamos, a crédito. O si usted peca, lo más probable es que le pase la cuenta muy pronto. Satanás sabe cómo inducir al pecado y tiene muchas maneras. A veces sufrimos porque vivimos desconociendo a Dios en lo que estamos haciendo o emprendiendo en la vida. Sufrimos al ser disciplinados por, desde luego, ser sus hijos. Claro que es sufrimiento, pero este sufrimiento no debe preocuparnos. Que en cuanto al caballero llamado Jacob, este Jacob nos deja tanta lección que a veces uno se pregunta cómo es posible que Dios lo ha usado tan grandemente. Él había sido escogido por Dios para ser el padre de las 12 tribus de Israel. Él, en cierto modo, fue, digamos, predestinado por Dios para esa tarea y, a pesar de tantos males que hizo, Dios nunca cambió de parecer, no tenía por qué. Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hagamos un rápido recorrido por su vida y veamos cómo sucedieron unas cuantas cosas que se aplican muy bien en cualquier época de la historia del hombre. Su nombre, el nombre de Jacob, tiene significado. Significa el que toma por el calcañar o el suplantador. Eso de suplantador suena muy exacto. Jacob era muy aprovechador. En el caso de la primogenitura, en Génesis 25, 27 al 34, y vamos a leer aquí lo que pasó. Qué pena, cómo este hombre aprovechó la debilidad de su hermano. Y crecieron, dice, los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya desde el primer momento ellos eran mellizos, pero Esaú tenía la primogenitura que tenía mucho valor para ellos, porque aunque eran mellizos,
él fue el primero que nació, y detrás de él nació su hermano Jacob. Ya cuando viven ellos, ambos padres, el papá prefiere a Esaú, porque le gustaba mucho la comida que Esaú preparaba. Él era cazador y, claro, preparaba asado muy bueno, y al otro le gustaba la comida. Pero Rebeca prefería a Jacob, al que era menor. No tenía la primogenitura, desde luego. Y oiga esto, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, era lenteja, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Para nosotros que no vivimos en esa época, tal vez esto resulte no muy fácil de entender, pero la primogenitura era algo que provenía de Dios, que el primer hijo que nacía recibía el doble de lo que recibía cada uno de los otros hijos. Y es muy importante que nunca olvidemos esto. Pero lo que Esaú hizo, tenía mucha hambre, y vio que su hermano Jacob había preparado esa lenteja, ese guisado, y le pidió que le diera. Y Jacob, ni tonto ni corto, rápidamente dijo: sí, pero te la vendo. No se usa esa palabra, pero era exactamente eso. Véndeme tu primogenitura. Y Esaú pensó y dijo: ¿de qué me sirve? Total, mañana voy a morir, el futuro muero, ¿y qué gano yo con la primogenitura? Él no sabía que el primogénito podría muy bien ser el padre de las 12 tribus. Y él despreció, la parte final, fíjense lo que dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Esta cuestión de primogenitura para Dios era muy significativa. Pero esto es lo que ocurrió. En el caso de Jesús, él fue el primer hijo de María. Ahí está la primogenitura. Nacieron más hijos, pero él fue el primero. Los demás eran hijos de ambos, José y María, porque no creemos en leyendas que enseñan que ella fue siempre virgen y siguió siempre virgen, nunca más tuvo hijos. Preferimos creer lo que la Biblia nos dice. Y quizás este cuadro apuntaba mucho más allá de lo que parece a primera vista. Así que cuando Esaú tanto quería y Jacob le dijo: bueno, júramelo. A mí me parece cómo es posible que Esaú todavía no reaccionó y dijo: si quieres incluso hasta que te jure, quiere decir que hay algo escondido detrás de esa primogenitura que yo no he descubierto y tú la has descubierto. Entonces no me des. Pero él no hizo eso. Nunca se detuvo para pensar en lo espiritual. Bueno, si la caza, con Z aquí porque es de cazar, le iba bien, no tenía hambre y no estuvo en este apuro. Pero si no le iba bien, bueno, ¿por qué no aguantó por un tiempito más hasta lograr conseguir alimento? Pero alimentarse de este astuto Jacob a semejante precio, vender la primogenitura, jurar que se la entregaba a él, era muy serio.
Eran hermanos. Si Jacob entendía tan bien lo que esto significaba, ¿por qué no le ayudó al hermano? Bueno, alguien dirá, bueno, vamos a ver, ¿y eso estaba mal? Sí que estaba mal. De ahí el tema es, tu pecado te alcanzará. Algún día Jacob va a tener que pagar, y va a pagar muy, muy caro. Y como si esto fuera poco, hacen el arreglo con Rebeca, la mamá de ambos, y le dice ella, aquí está lo que a tu papá le gusta. Isaac ya no veía bien, estaba quedando ciego, era fácil engañarlo. Entonces Jacob le dijo a la mamá, no, yo no voy a hacer eso. Y lleva como que tú eres Esaú. No, pero él se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. Mira, vamos a ponerte piel de animal aquí porque el otro tenía mucho vello. Por si tu papá te palpa, se va a dar cuenta que eres Esaú y no Jacob. Y así hicieron. Él llevó la comida, dice, papá, aquí estoy con lo que me pediste. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo. ¡Qué mentira! Bueno, a ver, acércate. Y lo palpó. Y las manos son de Esaú, pero a la voz de Jacob. Y lo confundió. Peor no podría haber sido. Poner ese tipo de trampa frente al propio padre, que ya no podía distinguir con la vista. Ahora, ¿qué ganó Jacob con esto? El primer premio, amenaza de muerte de parte de Esaú. Si bien Esaú despreció la primogenitura, pero eso de ninguna manera daba lugar a que su hermano aprovechara de él o se aprovechara de él y de su desprecio. ¿Hasta dónde lo llevó su conducta? Hasta la amenaza de muerte. Nunca debemos olvidar lo de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. No, Él no permite, Dios no permite pecar y algún día tal vez vas a cosechar. En el mismo capítulo de Génesis 27 encontramos el llanto de su hermano y la amargura por la que pasó. Cuando pasamos aquí al capítulo 27, 41 al 46, dice, aborreció Esaú Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fue muy duro para él. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio, tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed,
como estas de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? Ahora tiene un poco de miedo la madre de ambos. Ahora está fastidiada. Isaac, el padre, deseaba derivar sus bienes a su hijo Esaú. Quizás eso era error. Dios había escogido a Jacob, porque más adelante ya en el Nuevo Testamento dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Muchos se preguntan por qué. ¿Qué culpa tenía Esaú que Dios lo aborreció? Dios tenía otro plan, y era que Jacob sería el heredero de las bendiciones. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué le cobró tan caro a Jacob cuando Jacob hizo exactamente lo que Dios hubiera hecho? Ahí está la palabra, hubiera hecho. Dios no hace las cosas usando trucos. Rebeca no tenía por qué inmiscuirse en eso. Jacob y Esaú no eran nenes. Jacob no tenía por qué hacer caso a su madre, y él protestó al principio, le hizo ver el peligro, pero su carácter era poco lo que se necesitaba. Él debía saber que eso era incorrecto. Así que ellos, entre mamá e hijo menor, se confabularon para ver si lograban hacer que Dios haga lo que ellos querían. Dios hizo lo que él había previsto. Para evitar eso, o dicho en otras palabras, ¿qué debía haber hecho Jacob y Rebeca, su madre? Debían haber esperado que Dios lo haga. Si Dios tenía previsto que Jacob sería el padre de las 12 tribus, él tenía todo listo y habría llegado el momento. Este es justamente el error que cometemos muchas veces nosotros. Apresuramos algo, queremos pronto, porque así Dios quiere. Esto entra, y hablaremos mucho más sobre eso de matrimonio después, de aquellos que, se casan. Sí, y hablan, el otro día nos llamaron para preguntar si existe tal cosa como amor a primera vista. Bueno, eso no tiene una respuesta tan fácil, es toda una filosofía. Pero hay quienes dicen que se enamoraron a primera vista. Pero ¿qué ocurre cuando los jóvenes, todavía demasiado jóvenes para matrimonio, como que se enamoran? Y luego sufren todo tipo de penurias y más o menos a los pocos años se deshace todo. Bien podían haber sido el uno para el otro, pero no hacerlo ellos. ¿Cómo interviene Dios para impedirlo? Vamos a hablar de esto un poco más tarde. Rebeca, la madre de estos dos hermanos, sugirió y ayudó para que su hijo menor engañe nada menos que a su propio padre y el esposo de ella. ¿Por qué Rebeca y Jacob deben ser culpados por esto? Bueno, porque Dios no necesita ayuda. Él sabe lo que hace. Él no necesitaba que le ayudaran. Tampoco Isaac había propuesto tal posibilidad. Toda la armonía que alguna vez reinaba en la familia desapareció por un solo acto. La armonía entre Jacob y Esaú, armonía entre los cuatro, los padres y los dos hijos. En su lugar entró el odio, el terror, el desprecio, las amenazas, la desconfianza, amenazas de las más serias y la posibilidad de perder a sus hijos, quedando Rebeca sola y con un esposo virtualmente ciego. Podemos ver que Jacob está recibiendo ya algunas cuentas que le vienen, que tiene que ir pagando. Primero tenía que huir,
dejando no solamente a su hermano, odiándolo el hermano a este que se va, sino a su aliada Rebeca, su madre, y al padre postrado y debilitado en cama. Era bueno que Jacob haya, digamos, pagado este primer reclamo. En inglés le llaman, cuando viene la cuenta, invoice, el estado de cuenta de Dios. Inmediatamente le mandó para que pagara. Ahora Jacob tiene miedo. A ver, vamos a leer en Génesis 28. Desde el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto en Génesis 28, 10 al 22. Bueno, Jacob recibe fortaleza. Eso es lo que vemos aquí. Pero esto no significa que Jacob se haya librado de las consecuencias de su pecado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, 23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Pecamos muy fácilmente. Esta advertencia es para todos nosotros también. Jacob, claro, tuvo que huir. No le quedaba otra cosa, dejando tras sí a un hermano furioso y llorando que le amenazó de muerte, y luego se juntó con mujeres paganas, el hermano. Él ya como represalia, porque él sabía que esto heriría a su madre, y para herir a su madre se casó con paganas, más de una, por supuesto, así era entonces. Justo lo que ella temía, porque ella ayudó a Jacob a engañarlo. Grande era la culpa de Jacob. Entonces, ¿por qué Dios no evitó que él fuera
el padre de las 12 tribus de Israel. Bueno, la voluntad de Dios no era Esaú, porque él, desde luego, había despreciado ya la primogenitura. Era una cosa, y quizás hay otras cosas que no aparecen en las Escrituras. Bueno, llega Jacob al lugar donde va y se enamora, Génesis 29. Como todo muchacho, más tarde o más temprano se va a enamorar, bien o mal, pero se enamora. O por lo menos piensa que sin ti no, ya ni puedo vivir. Aquí se nos relata que Jacob llegó a casa de su tío, el hermano de su mamá, llamado Labán. Y este tío tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Por supuesto, Jacob se enamoró a la que le parecía más linda, y esa era Raquel, la menor. Bueno, ¿qué pasó allí? Bueno, él le dijo al papá, que era tío al mismo tiempo de él, al papá de la chica que él la quería. Y el papá sabía muy bien que era Raquel a la que él quería. Llegaron a un acuerdo que él va a trabajar X cantidad de años y la va a conquistar. Es decir, se pagaba una dote, pero como Jacob no tenía ni dónde caer muerto, entonces todo lo que podía hacer era trabajar años por la que se había enamorado. Si no, hubiera pagado y ya está. Ahora pasemos aquí a Génesis 29, 20 al 30. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Claro, cada tanto la veía y pues, por supuesto que era muy linda, y él estaba enamorado de verdad. Y entonces trabajó, y luego dijo, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Le habla al papá de Raquel. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche, claro, ellos ya comieron, tomaron y lo que fuera, a la noche tomó a Lea, su hija mayor, no era la que él quería, y se la trajo, y él se llegó a ella, es decir, él convivió con ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Cuando ya Jacob se despertó y miró, tú no eres Raquel. Bueno, pero estaba comenzando a cosechar. Tenía que llegar el momento. Y entonces dice, ¿qué es esto que me has hecho?, le dice el muchacho al papá, a su suegro, porque de cualquier manera era suegra, porque la otra también era hija de Labán. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, tranquilito, así no se hace en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque él ya tenía programado, seguro. Y no se sigue hablando. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ajá, cuesta caro y duele. E hizo Jacob así, como se había enamorado tanto, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer, por esposa. Y dio Labán a Raquel su hija, y habla de siervas, etc. Y bueno, ya convivió con ella, ahora ya estaba todo arreglado, y seguramente que Jacob pensó, bueno, pagué mi cuenta. No, apenas estaba pagando los intereses. No, la cuenta verdadera todavía estaba por delante. Llega el momento cuando Jacob desprecia a Lea, pero tiene que amarla, porque le va todo mal. Dios intervino de nuevo.
porque Jacob, cuando ya tuvo a Raquel, despreció a Lea. Fea, no me gusta como eres, arrugada, ya. Pero resulta que Raquel no podía tener hijos. Y entre ellos, no tener hijos, tanto para la mujer como para el varón, era una bofetada. Bueno. Entonces en Génesis 29:31 en adelante dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Es decir, la aflicción era porque era obvio que Jacob la odiaba. ¿Qué culpa tenía ella? Bueno, tal vez él diría, cuando el papá de ella dijo que reemplace a Raquel, ella hubiera dicho, no lo voy a hacer, eso está mal. Bueno, pero él no podía decir esto, porque moralmente él no era mejor. Él tampoco dijo esto cuando Rebeca le sugirió que engañara a su papá, como que él era el hermano mayor que tenía la primogenitura. Concibió otra vez, versículo 33, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, Raquel todavía no tiene un solo hijo, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Esta palabra se unirá hace ver que Jacob ya realmente la había despreciado al punto que se había separado de ella. Y dijo, yo me quedo con Raquel, tú arréglate como puedes. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar hijos. Todo esto en Génesis 29, 31 a 35. Otro truco de Jacob, en Génesis 30, 25 al 43. Labán procura arreglar un salario. No termina, eso va problemas tras problemas, sigue cosechando y cosechando y cosechando, tal como dice en Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora es muy llamativo lo que dice aquí. Se nos dice que finalmente Jacob y todos sus rebaños, sus 2 esposas y todos sus hijos partieron a su tierra. Allí tendrían que encontrarse con su hermano y con su padre, que ya era anciano. Pero Jacob había cambiado totalmente. Antes de eso hizo varios trucos en la cuestión del ganado, porque él cuidaba el ganado de su suegro, y él también tenía lo suyo. Y él entendió cómo se puede hacer, porque decía, el suegro de él decía, ellos los dos se engañaban cada tanto. El suegro decía, mira, todas las ovejas blancas serán mías, y las que tienen alguna manchita ya serán tuyas. ¿Qué truco hacía él? La Biblia no da con detalles. Algunos comentaristas tienen su comentario en cuanto a eso. Yo me quedo con que a él le salió bien. Entonces resultaba que cuando las ovejas estaban para concebir, iban al riachuelo donde tomaban agua. Algo ocurría allí que él manejaba. Jacob lo sabía, nunca dio el secreto a su suegro porque no valía la pena, después de todo le tenía mucha bronca. Entonces, dice, de repente todas las que nacían eran, cuando se trataba de ovejas buenas, sanas, fuertes, pero cuando eran esas debiluchas así, que tal vez tenían una patita rota y algo así, y comían poco y todo, eso para el suegro, que ella conciba. Y así le fue.
Y le fue bien, hasta cierto punto uno diría, porque es lo que él hacía. Pero ni él sabía que estaba cosechando todo lo que... Pero ya ahora la cosecha era 1 y 1. Es como que decía, bueno, Labán me engañó, yo le engaño. Ahora es tu turno engañarme a mí, a ver quién engaña mejor. Y resultó que él, Jacob, era mucho más engañador que Labán, que su suegro. Eso no es difícil ver aquí. Y después llegó el momento cuando dicen, bueno, ¿qué está pasando acá? Los hijos, o sea, los cuñados de Jacob, le decían a su papá, él nos está sacando todo. Bueno, vamos a hacer otro arreglo. Y al revés, eran blancas para uno, vamos a decir para el dueño, Labán, y pintadas para Jacob. No, ahora al revés. Pintadas para Labán y blancas para... Porque todas las blancas salieron mal, así que la vez pasada, así que él tenga lo malo. Entonces, todas las pintadas salían muy bien y la mayor cantidad de ovejas eran siempre pintadas. ¿Cómo él lo hacía? Allá cualquiera de ustedes tiene que buscar la forma. Yo recuerdo que algunos decían que lo que él hacía era que sacaba la parte había un palo, cierto, allí, que era verde, y entonces se le pelaba un poco y se ponía delante de las ovejas, y ellas viendo eso, ahí entonces concebían de tal o cual color. Otros descartan eso, que no era este el caso, sino que era tal vez algún tipo de alimento o lo que fuera. Pero todos nosotros podemos ver que en un rebaño de muchas ovejas hay muy pocas de colores, todas son blancas virtualmente, demasiado. Yo diría 95% son blancas, pero Jacob de alguna manera supo cambiar el cuadro. Llegó un momento que tenía que ir a su casa, quería ver al padre, pero ¿cómo me encuentro con Esaú? Y si la furia de él todavía está hirviendo. Veamos, Génesis 32, 22 al 32 dice, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje y de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchos tienen problema con eso. Dice, ¿cómo? ¿Jacob venció a Dios? No, él venció su carácter. No hay otro más duro con nosotros que nuestro carácter. Muy difícil vencerlo. Podríamos vencer a uno de esos de peso pesado, aún no siendo nosotros apenas tal vez una plumita. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. No cabe duda que fue el Señor. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba, claro que fue golpeado en el muslo, de su cadera, porque por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo,
porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Hasta aquí la cita bíblica. Bien, lucha de Jacob, lucha, lucha y lucha. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Primero, que los hijos de Dios también pueden ser truqueros. Hay muchos hijos de Dios que viven en base o sacan sus conclusiones que ser truquero no está mal. Bueno, pero esos medios no siempre son legítimos, en realidad nunca, especialmente cuando uno tiene que apartarse de Dios y herir al prójimo, y es lo que se hace. Si Dios ha predestinado o ha arreglado las cosas para que determinado cristiano tenga esto o aquello, Él lo cumplirá. Incluso y muy especialmente en el campo del matrimonio. Dios sabe cómo cuidar al hombre y a la mujer de aquel o aquella con quien no debe hacer causa común, no debe casarse bajo ningún concepto. Y a veces solo Él prevé lo que va a pasar, porque nadie puede anticipar esto. Yo veo que ahora, entre lo que son los matrimonios mundanos y lo que son los cristianos, no hay diferencia. Los padres muchas veces son culpables en un 100%, porque creen que los hijos tienen el derecho de vivir, dicen ellos, comillas aquí, su vida. Ellos no tienen ninguna son todavía pequeñuelos, por decirlo así. No tienen experiencia, no han acumulado nada, no tienen dónde vivir, no han terminado sus estudios, no han hecho nada. Todo lo que quieren es ir a la cama, es todo. Y esta es una vida animal, exclusivamente animal. Los animales son así. Pero es notable que los animales tienen periodos para vivir su intimidad. El hombre, y que Dios lo creó tanto como a los animales, el hombre no. Se supone que el hombre tiene capacidad para usar su mente y tiene la sabiduría que el animal no tiene. Y permítanme agregar aquí algo más. El tiempo que yo tuve para mí bastante difícil cuando estuve en California, cuando me enteré que tanta gente estaba orando para que el Señor me mantuviera con vida, porque no es juguete tener un tumor en el cerebro. Es serio. Aparte que todos los médicos me dijeron lo mismo, ninguna posibilidad de que esto de alguna manera se resuelva sin cirugía. Y yo llegué a pensar, no necesito cirugía. Y luego me enteré de la cantidad de gente que estaba orando intensamente. Oraban para que el Señor interviniera. Y el Señor no necesita cirugía ni nada de eso. Yo no digo que esto no vuelva o algo así, cualquier cosa puede suceder. Pero el Señor me ha dado mucho, mucho que antes no tuve. Memoria, por ejemplo. En algunos aspectos pierdo muchas veces la memoria. Dije el otro día por la radio que tenía que decir costilla, y me olvidé cómo se dice costilla. Entonces le pregunté a Rosana, eso que Dios sacó de Adán para hacer la mujer. Y era costilla. Ahí eso me acordé. Se va de la memoria, se borra. Y de repente vuelve otra vez. Pero son experiencias que uno vive. Pero tengo mucho, mucho más cuidado que antes. Aparte, Él me dio la capacidad, el conocimiento de descubrir muchas cosas que nunca descubrí. Y un detalle les voy a confesar que es muy interesante. Y es el siguiente. Yo antes no escuchaba mis programas, prácticamente nunca. Yo escuchaba los mensajes de Millos
de otros predicadores, pero no los míos. Pero después de todo eso comencé a escuchar. Y fue una razón por qué comencé a escuchar. Dije, ¿qué habré predicado en esa época de una vida tan fuera de foco? ¿Qué habré dicho? Porque si dije cosas que no debía decir, hay que sacar esos programas o hay que alterarlos. No puedo creer que todos están perfectamente bien. Textos bíblicos donde debería ir. Todo. ¿Cuál es la conclusión? Yo no lo hice. Lo hizo el Señor. Y dijo, no importa, yo te saqué de entre tus hermanos y de tantos otros hermanos que conociste y te puse en un lugar que tú debes hacer lo que yo voy a hacer. Pero tú vas a tener que dar tu voz, cuerdas vocales, vista, etc. Y así fue. No encuentro un solo error y nunca lo corregí. Por eso para mí es cosa completamente nueva. Ahora, quiero decir algo más a aquellos, especialmente, y esto va muy especialmente para los jóvenes, para tanto muchachos como muchachas, porque es natural. Escuche esto. Si tienes a un padre o una madre o ambos que están orando intensamente por tu vida, ten cuidado. ¿Y eso? Ten cuidado. Dios había sido oye nuestras oraciones. A veces hay casos donde uno de los padres, peor aún si es solamente la madre la que clama, y no importa que no doble sus rodillas y nada de eso, procura a toda costa mantener con vida a sus hijos. A veces no tiene esposo porque simplemente la abandona, y otras veces tiene, pero a él no le importa nada. Ella no puede estar así. Esa hija o hijo que pertenecen, vamos a suponer una hija que tiene a una madre que clama a Dios día y noche porque ve el peligro. Ella ya pasó esa edad, ya no tiene 14 años, ni 15, ni 16, ni 20. Ya está mucho más allá. Y ella sabe lo que ocurre, el peligro que corre su hija. Y por eso clama a Dios intensamente por ella. ¿Qué ocurre si la madre de algún muchacho que pretende a esa perla para su madre le dice, no, hay que aprender a vivir la vida, hay que dejarlos en libertad? Esos padres que no permiten esto y aquello son padres que viven el pasado viejo, antiguo. No, hay que dejar que aprendan a vivir por sí mismos. Ellos también necesitan conocerse y todo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con conocerse? Porque la Biblia usa mucho, y conoció fulano a tal o cual mujer, y concibió ella y dio a luz. También conocerse. Nunca antes de ir a la cama se pueden conocer bien. Nunca. Si alguien dice, bueno, tenemos que estar en el noviazgo por tanto tiempo para que nos conozcamos. Bueno, hasta cierto modo pueden conocerse mejor, es cierto. Pero ¿cuál es la garantía para esos jóvenes que son jovenzuelos? Los padres que oran, la madre que ora, el padre que ora. Si no son los dos, basta con uno. Ana, allá en el libro de Samuel, oró intensamente, pidió a Dios que le dé un hijo. Israel estaba muy mal y no había quien hablara de Dios. Y ella estaba dispuesta a que el hijo que Dios le diera, porque ella no tenía hijos, era estéril, que ese hijo será para él. Y así fue. Pero, ¿qué ocurre? ¿O qué ocurriría si ella no entregara a ese hijo para el servicio de Dios? Dios se lo llevaría.
ella se había comprometido y comprometió a Dios también. Entonces Dios se lo llevaría. Puede estar segura cualquier hermanita, cualquier hermano que juega con esto, no está jugando con la actitud de una madre que vive a la vieja moda y todo eso. Está pisoteando principios divinos, principios bíblicos, y eso cuesta mucho. Tu pecado te alcanzará. No tomará mucho tiempo y el pecado tuyo te alcanzará. En esta experiencia que el Señor me dio, aprendí unas cuantas cosas. La primera de ellas, cómo Dios preparó todo para que nosotros no sufriéramos. Fíjense, por favor, en el capítulo 5 de Juan. Cuán maravilloso es Él, y uno aprende cada día algo. Dice, el tema aquí es el paralítico de Betesda. El Señor sanó a ese paralítico. Dice, después de estas cosas, comenzando el capítulo, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y más adelante dice, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este texto para mí es correcto, es exacto. Algunos dicen, la gente creía que venía un ángel y removía el agua. Siempre y cuando haga bien. Pero también dice la Biblia que todos los que entraban primero se sanaban. Pero apareció el Señor. Y el Señor sanó a este paralítico, 38 años. Esperaba que alguien le ayudara a meterse en el estanque, no hubo nadie. Pero ¿qué pasó después? Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando involucramos al Señor, incluyendo también recursos naturales, como este caso el agua del estanque, Él con mucho gusto interviene y lo hace. Y luego dice, te sané, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Los jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, deben entender que tienen mucho que aprender incluso de sus padres. Pero si no, teniendo una iglesia donde pueden escuchar la exposición de la palabra y teniendo la Biblia, en lo posible no vivan como mundanos. No hay razón. Hay algunos que están ahora el famoso chateo. ¿Qué? ¿Y cuál es la diferencia entre el chateo de los cristianos del chateo de los no cristianos? Ninguna. Son groseros todos. De lo peor de la grosería que uno puede pensar. Porque todo esto está en nosotros. Es decir, el ser humano es un pecador. No lo que entra por la boca contamina al hombre, dijo Jesús, sino lo que sale, porque de allí salen los malos pensamientos, los hurtos, la blasfemia y todo lo peor, la cochinería, todo sale de adentro porque sale del corazón. Lo que uno come no hay problema, tal vez te duela el estómago o algo así, tenga problema en digestión, pero eso pasa. Pero eso que sale, y un muchacho o una muchacha se están chateando con groserías.
¿Cómo quiere que vaya bien en el futuro? Y si hay una madre o un padre o ambos que se oponen y dicen no, solo en la base que ven que no está en la edad adecuada para entrar en matrimonio, hay que tomar en serio, porque si por medio de alguien Dios va a hablar a esos jóvenes, será por medio de sus padres o por medio de uno de ellos. Y peor aún, si ese uno o una de entre los padres clama a Dios, socórreme, socorre a mi hija, socorre a mi hijo, no permitas que tal cosa ocurra. Él lo va a hacer. Pero este texto, no peques más para que no te venga una cosa peor. Nosotros aquí tuvimos una experiencia. Yo participé de cerca para ayudar a un muchacho para que viajara hasta Buenos Aires, para obtener mejores servicios, porque ya teníamos noticia que estaba para morir. ¿No le estará diciendo el Señor a ese mismo caballero, no peques más, para que no te venga algo peor? Es como decir, lo que puede venir no será solucionado. Te mostré, estuviste a punto de entrar a los que ya murieron, y puede pasarte lo mismo a ti. Por eso no peques más ahí. ¿Cuánto bien nos haría tomar esto muy en serio? Muy pocos padres hablan con sus hijos de una manera clara. Alguien dirá, bueno, pero eso sería asustarlos. ¿Y qué? Si yo le asusto a un hijo o a una hija que esa vida no se debe vivir, ¿sabían ustedes que en familias numerosas, en muchos casos, hay intimidad entre varones y mujeres? Porque muchas madres ni siquiera saben que los muchachos deben dormir en otra cama, no junto con las nenas. Y prácticamente a los 11 años de edad, un muchacho ya virtualmente puede engendrar. Hay muchos casos que no, pero otros sí. 12 años, 13, ni qué hablar. Y eso es todo juego. ¿Qué? No, es sinvergüenzada, es ajeno, es virtualmente pornografía. Y esa pornografía hoy es tan fácil difundirla. A cada momento están yendo presos, quién sabe cuántos de esos que colocan en internet todo esto y tienen líneas de pornografía para que gocen. ¿Quiénes? Los jóvenes. ¿Están exentos los jóvenes de nuestras iglesias? No. Ellos también están allí, porque hay que estar al día. No voy a estar al tonto si puedo estar al tanto. Y que voy a hacer lo que hacen otros. Ellos se ríen, ellos hablan y todo. ¿Saben qué irá a parar esa risa? Cuando concibas, cuando tengas SIDA, cuando todas esas cosas ocurren. Muchos ni piensan en eso. Pero hay alguien que oye el clamor de alguien que está orando. Si tienes a una madre o a un padre que clama por ti, da gracias a Dios. Porque si tú no puedes abstenerte y evitar lo peor, Él hará solo, no por ti, por responder la oración de aquel o aquella que de verdad te ama. Aquel muchacho que viene y dice, no puedo más, ay, tú eres todo para mí, yo, ay, te quiero todita, todita. Es como aquel nicaragüense decía, mamá, me gusta tanto esa chica. Y le dice la mamá, bueno, pídele la mano. No, yo quiero todita, entera. Porque no entendía qué significaba pedir la mano. Bien. Hay mucho que no entendemos y pretendemos que no entendemos a los jóvenes de ahora. No me venga con ese cuento.
Sí que los entendemos. Si nosotros con los años de vida que tenemos ya hijos mayores, decimos que no entendemos a la juventud de ahora, ¿no estamos mintiendo y lavándonos las manos como Poncio Pilato? No tengo la culpa por dónde va mi hijo o por dónde va mi hija. Te harán caso y el día de mañana dirán, gracias a mi mamá que fue tan severa conmigo, gracias a mi papá. Y casi siempre la mamá es más dura que el papá. ¿Por qué? Porque la mamá sabe cómo engañan los muchachos a las muchachas. Así de sencillo. Sabe mucho mejor, porque ella pasó su juventud hace años y solamente porque sin duda alguien también oró por ella sin que ella sepa ni siquiera quién fue, logró nunca ceder. Jamás en la iglesia debemos vivir tranquilos cuando nuestros jóvenes hacen lo que quieren, se juntan con quien quieren, viven como quieren. Y es más, hay padres y madres que estimulan para que se junten, para que estén juntos. ¿Y después? Bueno, si yo tuviera que aconsejar a algunos padres, diría, está bien, tú amas mucho a tus hijos, tu hija o tu hijo, o tienes varones y mujeres, no importa, está muy bien que ames, pero que tenga por seguro tu hija o tu hijo que el día que vuelva, porque no le puede aguantar más a ese bruto, no la recibas. No, pero se puede suicidar, bueno, que se suicide. Cosa de uno. A veces tenemos temor que va a pasar esto y aquello y lo otro, no va a pasar nada. Son chicken, son pollos, tienen miedo de cualquier cosa, no tienen valor para vivir la vida de santidad y la vida de pureza. Por eso viven como animales y creen que así deben ser. Ellos ven lo que hacen los animales, la perra y el perro, el cordero y la oveja y el toro y la vaca, y dicen, bueno, nosotros no somos mejores, después de todo nosotros estamos evolucionando y somos un poco diferentes, es todo. Pero si ellos tienen derecho de hacer lo que hacen, ¿por qué no nosotros? Esa bien puede ser la manera de pensar. Aparte, los que van al colegio y lo que se habla allí, no solamente entre estudiantes, sino también entre los supuestos profesores, que no tienen más que cabeza llena de aserrín, y claro, les enseñan lo que les enseñan. No solamente les enseñan el amor libre. Yo estoy de acuerdo con el amor libre, siempre que sea amor, no sexo libre. Estamos interpretando muy mal. Claro que tienen derecho es más, la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, nunca ofrecer a nadie lo que nosotros no quisiéramos que hicieran con nosotros. Ninguna madre puede, por amor, pedir a la otra madre que sus hijos se junten, que no hay problema, que si no quieres que estén en tu casa, que vengan a mi casa, hay dormitorio extra, ya que se quedan toda la noche, no hay problema. Hace mucho tiempo decían que en Suiza, y no hace falta ir ahora a Suiza, una chica tenía su novio, venía el novio y ya pernoctaba allí en el mismo dormitorio con ella, la misma cama y todo, y lo demás ustedes ya pueden imaginar. Y no había ningún problema, dice gente. ¿Y cómo llama eso la Biblia? Fornicación. ¿Y saben qué le espera a los fornicarios? Mejor que diga el apóstol Pablo, él lo hace mucho mejor que yo. Y eso nos hará ver cuán serio es. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los primeros. La lista es más larga, pero primeros, ni los fornicarios. Estamos en 1 Corintios 6,
Versículo 9. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, si quieres vivir esa vida, chaucito, deja la iglesia, deja al Señor, deja todo lo que tiene que ver con el Señor, con la Biblia y con la santidad. Olvídate de eso y comienza a vivir tu vida a tu manera, al día con lo que se vive ahora. Qué pena, ¿verdad, hermano? Pena, ¿verdad?